aquellos países que hicieron una combinación de estímulos monetarios y fiscales más fuertes son los primeros en empezar a mostrar signos de estabilización en las economías, como Estados Unidos o Inglaterra, y países como Europa, que tuvieron políticas monetarias y fiscales muy restrictivas al inicio de la crisis internacional y que recién ahora están empezando a hacer políticas monetarias más agresivas, están atravesando digamos, un periodo recesivo del cual les va a costar salir, ¿no? Y que gran parte de los problemas que están teniendo se podrían haber evitado si iniciaban antes una política monetaria más agresiva. Pero más allá de eso, con una visión de que se están logrando contener los aspectos más peligrosos de la crisis y que se está convirtiendo en una recesión en Europa, pero se están alejando también los peligros de un crack financiero, de una ruptura, y eso son buenas noticias. El gobierno no tiene políticas anticíclicas, el gobierno tiene la misma política, que es expandir al máximo todo el tiempo. Y si da la casualidad que ese año hay una recesión en el mundo, se llama anticíclico, pero la realidad es que estamos con el acelerador al máximo todo el tiempo y eso ha generado, digamos, que la economía argentina entre en un proceso inflacionario que la ha dejado mucho menos protegida que a otros países, porque la ha privado de una moneda sana, que es una herramienta muy fuerte para hacer políticas anticíclicas. Entonces los países que tienen monedas que son confiables y son reserva de valor han podido depreciar sus monedas sin generar situaciones de estrés en los momentos en que caían los precios de los commodities. Y la Argentina hoy básicamente está atada de pies y manos porque los argentinos lo que no quieren es tener pesos nunca, ni en las buenas ni en las malas, y eso fue por haber despertado el monstruo de la inflación, ¿no? Y hoy tenemos una moneda muy apreciada, menos competitiva que antes, y la virtud de las políticas anticíclicas es que hay que saber guardarlas, digamos. Entonces uno hace espacio ahorrando en los momentos buenos para gastar en los momentos malos, y hoy la Argentina viene de crecer por arriba del 7% el año pasado y está con 4 puntos de déficit fiscal, ¿no? 4% del PBI de déficit fiscal, si sumamos el consolidado de nación más provincias. Eso no es una política anticíclica. Argentina estuvo maximizando el hoy todo el tiempo sin mirar el futuro, y hoy tenemos menos herramientas que otros, ¿no? La crisis empieza a gestarse hace muchos años, básicamente con un boom de crédito en Estados Unidos y en algunos países de Europa, no en todos, que llevó a una suba enorme en el precio de las propiedades, y cuando eso se hizo insostenible, las familias empezaron a tener problemas para pagar sus créditos, los bancos para cobrarlos, se produjo un crack financiero y finalmente una gran recesión. El boom de crédito empieza a comienzos de los años 2000. Ahora, si no hubiéramos tenido el crack financiero provocado por las hipotecas en Estados Unidos, muchas de las cosas que estaban pasando, por ejemplo, en el interior de Europa, donde había países digamos, sin problemas y que estaban ahorrando y sin ningún boom de crédito, pero junto a otros que sí estaban gastando por encima de sus posibilidades, podría haber seguido eso por mucho tiempo más, porque lo que hizo la crisis fue desnudar esas vulnerabilidades. Pero la crisis empieza a gestarse a comienzos de los años 2000, con el boom de crédito, con la idea de que los mercados pueden regularse solos y donde los bancos incurrieron en excesos y fueron incorrectamente regulados en muchos países, y el desenlace comienza cuando el precio de la propiedad empieza a caer, especialmente en Estados Unidos, a finales de 2006. No sacamos ninguna ventaja de la crisis. Argentina comenzó a aumentar su productividad muy fuerte en el sector agrícola hace ya 20 años por lo menos, y tuvimos la suerte de que ese aumento en la productividad y el aumento en las cosechas que venimos teniendo hace ya muchísimos años coincidió a comienzos de la década de los años 2000, en el año 2000,
2002-2003, con una fuerte suba en el precio de los commodities impulsada por el cambio en el patrón de consumo de los países del Asia, especialmente, y una alza generalizada en el precio de los commodities, y pudimos enganchar entonces muchas más cantidades por el aumento de la productividad y el uso de fertilizantes y el cambio en las formas de sembrar que habíamos los argentinos empezado ya muchos años antes, con precios muy altos. Pero, digamos, si no hubiera habido crisis, aparte del sector agropecuario que le ha ido bien en estos años, habría habido otros sectores, la industria hubiera estado mejor, muchos otros sectores de la economía hubieran acompañado mejor, ¿no? En el caso de nuestra región, donde precisamente la actividad agropecuaria es lo central, hay una demanda permanente y en alza de maíz, de soja. ¿Eso de alguna manera es una reserva, es una salvaguarda, por más que haya cimbronazos? En definitiva, la mayor demanda permanente de granos como maíz y soja nos asegura a quienes en estas regiones vivimos de eso. Bueno, nos asegura, digamos, los precios van a ser más altos en forma permanente que los que teníamos 15 años atrás o 10 años atrás. ¿Hasta cuándo? Pero no sabemos hasta cuándo. Y para eso, digamos, sería muy sano que la planificación macroeconómica se hiciera como si los precios fueran mucho más bajos que los que tenemos. Chile, que tiene la suerte de ser un gran productor de cobre, cuando fija el presupuesto todos los años, convoca un comité de expertos de diversos partidos, académicos, de la oposición, que todos los años establecen cuál es el precio de largo plazo del cobre, para ver cuánto hay que ahorrar de la producción, de las ventas que produce la empresa estatal de cobre chilena. Y eso es una política contracíclica. Bueno, en la Argentina incrementamos el gasto todos los años en función de todo el aumento que se produce de ingresos por retenciones, y no nos dejamos margen nunca por si al año siguiente tenemos peores precios, menos ingresos, para poder para tener un poco más de margen en la política fiscal, ¿no? Entonces, la realidad es que, como no sabemos, primero deberíamos ser más prudentes con el gasto. Y segundo, el peso argentino, si tuviera quien lo defienda, si tuviera un banco central que se preocupe por la inflación, debería ser una moneda que se mueva como el real brasileño, el peso chileno, el dólar de Nueva Zelanda, el dólar australiano. Todas monedas de países con un gran peso de los commodities dentro de sus exportaciones, y que son monedas que se aprecian contra el resto de las monedas en los años de boom en el precio de los commodities y se deprecian cuando los commodities caen. Eso permite amortiguar la inflación y el nivel de actividad, que no crezca tanto en los años buenos y que no caiga tanto en los años malos. Entonces, nosotros no solo somos procíclicos en lo fiscal, sino que no tenemos una política cambiaria que amortigüe las épocas de boom y las épocas de caída. Creo que para cerrar, porque ya lo están esperando, hablamos de commodities, se nos ocurren los granos, pero ahora tenemos también el petróleo, ¿no? En ese paquete en nuestras manos, en nuestra explotación. Por ahí una síntesis de cuál es su visión sobre este asunto de la reestatización de la petrolera, etc. Bueno, Argentina ahora es importador neto de energía. Es decir, Argentina ha pasado a la extraña situación en la cual la suba en el precio de los combustibles la perjudica, no la ayuda para la sociedad en su conjunto. Y con la reestatización, yo creo que el gran problema que tenía la Argentina era la política energética, no YPF, digamos, que era nada más que 35% de la producción total de hidrocarburos en el país, y que los precios en la Argentina no estimularon la exploración ni la producción durante muchos años, y eso es lo que llevó a una caída en la producción. Y con respecto a YPF, bueno, los gobiernos tienen derecho a tomar decisiones, es una decisión soberana esta de ser una compañía. Ahora, sería muy bueno que una decisión de ese tipo hubiera sido antecedida por una tasación de la compañía, por el pago, por un acuerdo y por el pago,
para no terminar afectando a toda la sociedad con el aumento del riesgo y que se produjo, que sacó del mercado financiero a las empresas, a las provincias, al propio gobierno soberano, si hubiera querido endeudarse, por el aumento del riesgo que se produjo cuando Argentina básicamente se quedó con activos sin pagarlos, ¿no? Sí, bueno, la inflación acumulada ha sido muy muy alta y el peso ha perdido gran parte de su valor. Digamos, cuando nosotros los argentinos nos referimos al tipo de cambio, por ejemplo, siempre decimos el dólar subió y deberíamos decir el peso bajó. Y el peso baja contra el dólar y baja también contra el precio de los bienes. Y la realidad es que tener un banco central que se ocupe de la inflación es justamente en defensa de los tenedores de pesos. Después, los argentinos tendemos a pensar que los brasileños son patriotas porque usan la moneda doméstica y usan la moneda doméstica porque les conviene, porque no hay inflación, y que los argentinos vamos a usar el peso cuando nos convenga, y eso va a ser cuando derrotemos a la inflación.